y nos topetamos con algo que yo podría describirlo como la casa del terror. Y seguido entré y fueron gritos, lujuria, personas pidiendo auxilio. Iba caminando, estaba oscuro y personas me agarraban por el pantalón, no me dejes aquí, ayúdame a salir, estoy atrapado, no me dejes morir. Desde el terremoto que hubo una vez en Puerto Plata, en todas esas emergencias, yo he tenido que estar ahí como cabeza de león y dar respuesta. Y ver cosas que a veces le marcan la vida a uno, pero esta me marcó más, porque me pedían el auxilio ahí directamente. Quiero ayudar, pero no sé cómo. Inscríbete a la academia. Tú no tienes que ser más fuerte, tú no tienes que ser más ágil, tú no tienes que ser más inteligente. Cualquier ayuda siempre va a ser necesaria en cualquier área de los bomberos, hasta sea llevando agua. Normalmente tú abres entre febrero y marzo y es un año completo, 2 veces a la semana. Es un sacrificio, pero de verdad, que vale la pena. Pueden seguir la cuenta de los bomberos, al mismo tiempo la cuenta de Hurón, para que estén pendientes a cuando abran las inscripciones. Usted recibió posteriormente un llamado para volver a la administración pública y volvió, ya en el Ministerio Público. No, en ese mismo periodo, ya estamos hablando del año 58, Ajá. 28 de octubre de 1958, ahí me llega un telegrama a mí, donde se me designa fiscalizador en Salcedo. Fiscalizador. Salcedo, en ese momento, que me perdonen los salcedenses, era prácticamente una aldea. Bien. Estamos hablando de finales de la dictadura. Finales de la dictadura. Entonces, yo recibo ese telegrama, me presento ante el abogado ayudante del Procurador General de la República con asiento en Santiago, que era Jesús Inocencio Hernández, y le presento el telegrama y me dice: no me preguntes nada y vete, que es mejor para ti. ¿Y usted Yo se me fue? acuerdo de mi padre, de lo que me había advertido mi padre. También mi madre me había advertido lo mismo también. ¿Y usted Porque se va a Salcedo? Usted se va a Salcedo. Entonces me voy a Salcedo. Cuando dice fiscalizador, ¿es fiscal titular de la provincia de Salcedo? No, yo llego como fiscalizador. Usted llega como fiscalizador. Ya en el 60 ya era fiscal. Era fiscal. Al momento cuando matan a las hermanas Mirabal, ¿usted era fiscal? No. Cuando ellas las matan ya yo dejé de ser fiscal. Pero hacía pocos días. Pocos días, sí. Pocos días, según lo que Porque usted a mí me reportaba. cancelan el mismo mío de noviembre. Pero, ¿Cómo fue la salida de usted de la fiscalía? bueno, Trujillo, al día siguiente de las declaraciones que digo en Santiago, se apersonó allá a Salcedo. Estamos hablando de las declaraciones donde él dice que él tenía 2 problemas. Sí, que la hermana Mirabal era el único problema que tenía en su gobierno. La Iglesia Católica y las hermanas Mirabal. No hablo de la Iglesia Católica. Él dijo las hermanas Mirabal. Hermana Mirabal. Y se presentó allá al día siguiente, entró al club de Salcedo frente al parque. Yo estaba sentado en un banco del parque y uno de los ayudantes militares me dice: ¿qué usted va a dar al fiscal de aquí? ¿Qué hace ahí? Y me manda a entrar. Digo, bueno, voy a tener que darle la mano a este hombre. ¿Nunca lo había visto personalmente? Nunca lo había visto personalmente, nunca. ¿Y qué hizo? Bueno, yo lo vi, me pareció que estaba avejentado, lucía como una momia, porque estaba embadurnado de maquillaje. ¿Es verdad? Sí. Se veía más blanco. Se veía más blanco porque él me parece que era un fanático de querer ser blanco, sin serlo. Y estaba embadurnado de maquillaje. Entonces él extendía la mano así y todo el mundo venía y daba la mano y él hablaba tranquilamente con el senador y con el gobernador que estaban a su lado. O sea, no miraba a la gente que le estaba dando las manos.
Algunos lo miraban y otros no lo miraban, ¿verdad? Entonces alguien, Marino Trifolio, que era un comerciante de Salcedo, intentó darle la mano a Trujillo fuera de la fila y Trujillo lo dejó con la mano extendida. Entonces yo digo, esto es así, bueno, si no me mira de frente no le voy a dar la mano. Efectivamente, cuando yo fui a darle la mano, estaba hablando con el gobernador, con el senador, y yo le toqué los dedos y seguí de largo. Al otro día yo estaba cancelado. Al otro día. Al día siguiente. ¿Y cómo se dio eso? Nada. Él preguntaría quién era usted. Preguntó, luego me enteré, Ajá. por los familiares de los que estaban ahí, que le dije, ¿y este quién es? Entonces le dijeron, ese es el fiscal de aquí, dice. ¿Y cómo se llama? Doctor Manuel Morel. ¿Morel de qué? ¿Salcedo? No, de Santiago. ¿Y qué busca un Morel de Santiago aquí en Salcedo? Y ya. Eso fue suficiente. Al otro día lo cancelaron. Al otro día hemos cancelado. Estamos hablando de que eso es en el mes de noviembre, pocos días antes del asesinato de las hermanas Mirabal. Antes de como 10 días antes. Más 10 días antes, pero usted se quedó allí. Yo me quedé en Salcedo porque incluso yo no tenía dinero. Tenía que irme a arrimar a cualquier casa porque yo no tenía dinero. Y la esposa mía, yo estaba casado, habló con su madre y su abuela que estaban aquí en la capital y nos dijeron que nos fueron por allá, que sin pensar nos fueron por allá. Yo la mandé a ella adelante y yo me quedé para ganar algún dinero en el ejercicio de la profesión. Yo conseguí 2 o 3 casos. ¿Y se quedó ahí? Conseguí algún dinero. El día que pasa el féretro de la hermana Mirabal, habían 7 u 8 personas a lo sumo. Y yo estaba sudando una fiebre palúdica, 39 o 40. ¿Y usted vio pasar el cortejo? Vi pasar. Se dijo que había sido un accidente. ¿Usted lo creyó? Nadie creyó eso. En Salcedo nadie lo creyó. Todo el mundo pensó que la habían matado. Todo el mundo. Antes que eso, y siendo usted fiscal, ¿usted supo algo de perturbación de la familia de las hermanas Mirabal o de la familia Mirabal? Bueno, lo que pasa es que la familia Mirabal estaba cercada. Alicino Peña Rivera me manda a llamar a mí a la oficina del CIN que estaba allá en Salcedo. Y me dice, el fiscal, yo lo mandé a llamar para decirle que yo voy a hacerme cargo de la finca de la hermana Mirabal. ¿Eso fue antes de matarla o después? Mucho antes. Mucho antes. Mucho antes, sí. ¿Cuántos meses antes usted? 2, 3, 4 meses antes. Y él se lo comunica a usted como fiscal para que usted sepa que él toma posesión. Para que yo tuviera conocimiento de que se había tomado posesión de la finca. ¿Y eso era legal? Bueno, entonces ponía su sombrero grande y cruzaba por Salcedo. Yo lo vi muchas veces cruzando por Salcedo con su sombrero grande que iba rumbo a la finca. Pero las hermanas Mirabal también tenían servicio de vigilancia en su casa. Y tenían chequeados todos los movimientos que realizaban. Cuando Víctor Alicinio Peña Rivera le comunica al fiscal que va a tomar posesión de la finca de la familia Mirabal, ¿eso tenía algún sustento legal o simplemente...? Absolutamente ninguno. Pero usted no podía opinarle, me imagino. No, yo digo, no tengo nada que ver con eso. En ese momento usted... Y él efectivamente tomó posesión de Inmediatamente. De la finca. ¿Nadie vino de la familia Mirabal a poner una querella? Absolutamente nadie. Pero también los esposos de las hermanas habían estado presos en Salcedo. Estaban presos en Salcedo Manolo y Leandro Guzmán. Manolo Tavares y Leandro Guzmán. ¿Y usted lo vio? Por supuesto. Yo entraba a la cárcel como fiscal, pero a la celda donde ellos estaban, entraba como amigo. Porque yo lo había conocido a Manolo. Ajá. Ellos eran 3 que estaban presos ahí, muchachos de Salcedo llamados Yuyo Martínez, que se lo mataron después. Y estaba Leandro y estaba Manolo.
¿Y usted, como fiscal de Salcedo, tuvo el expediente de por qué se le acusaba o cómo llegaron ellos allí? ¿Quién dio la orden? Bueno, se supone que de aquí de la capital. Lo mandaron de Santo Domingo. Entonces, de aquí lo trasladaron de Salcedo, lo trasladaron a Puerto Plata. ¿Pero quién manejaba las cárceles en ese momento? ¿Era el Ministerio Público? No, el Ministerio Público no era el jefe de la cárcel. El Ministerio Público sí podía ir a visitar la cárcel, ¿verdad? Pero no disponía quién. No tenía absolutamente ninguna disposición ahí en la cárcel. Y los presos generalmente pasan por mano del Ministerio Público, porque si ven los jueces, No, pero en ese caso no pasaron no por pasaron por la fiscalía. ¿Usted recuerda cuando usted fue a verlo, alguna conversación, alguna situación en especial en Manolo y que le llamara la atención? Yo conversaba con ellos en términos amigables, porque yo había conocido a Manolo, no a Leandro, y conocía también a Yuyo Martínez. A Yuyo en Salcedo y a Manolo lo conocí cuando estudiaba en la universidad. Él estaba ya casi graduándose, yo estaba comenzando. Y el doctor Alfredo Parra Beato, que era mi amigo, compañero de promoción, me dijo, ven para presentarte a Manolo. Me presentó a Manolo y a Minerva, que estaban conversando ahí en una hora de recreo. Y bueno, el saludo fue muy afectuoso. Dio la impresión de que ellos ya tenían información de quién yo era. Ok. ¿Usted era el fiscal? El fiscal. No. Usted no era fiscal porque eso fue en el yo tiempo era de estudiante de Derecho. Estudiante. Después ya como fiscal, ¿alguna vez usted vio a Minerva? Bueno, la vi una sola vez. Yo estaba en el Almendro Bar, que estaba frente al parque, y ella pasó en carro, se detuvo un momento el carro ahí, ella manejando, y dos personas más, me parecían sus hermanas, pero no se desmontaron del carro, sino que siguieron. Se detuvieron un momento, pero siguieron. Esa fue la única vez que la vi. Entonces, este dato yo nunca lo había escuchado, de que Víctor Alicinio Peña Rivera, que resultó ser un imputado también por el crimen de las hermanas Mirabal, decidió tomar posesión de la finca antes del asesinato, 3 meses antes No, por aproximadamente. supuesto, 3 meses antes. Sí. Y de ahí él sacaba los productos que habían, todo. Era dueño de esa finca. Se hizo dueño de la finca. Para usted, que era fiscal, si Víctor Alicinio Peña Rivera era el jefe del CIN, usted entendía que era un funcionario muy importante y que ese era un funcionario al que no se le podía disputar, que venía directamente de arriba. No, yo no tenía tampoco por qué disputarle nada. Eso no eran atribuciones mías. ¿Entiendes? Él me lo comunicó y yo digo, ¿alguna otra cosa? No, yo me marché. Ya. ¿Por qué usted cree que él se lo comunicó? Bueno, él entendía, o posiblemente entendió, que yo como fiscal debía tener conocimiento de ese hecho. Nada más. Pura formalidad. Doctor, ¿usted recuerda si Víctor Alicinio Peña Rivera en otra circunstancia lo contactó, habló con usted? Jamás. Jamás. ¿Fue la única vez que él fue a su La única vez que yo conversé con él. La única vez que usted conversó con él. No. Él después estaba preso, después de la muerte de Trujillo, cuando apresan a los responsables de la muerte de las hermanas Mirabal. Yo estaba en la fiscalía, se estaba pasando ya el juicio a los asesinos de la hermana Mirabal, y yo tenía frente a mí a Licinio Peña Rivera con el propósito de interrogarlo, pero en ese momento vinieron que ya va a comenzar el juicio, de modo que no pude interrogarlo. ¿No llegó a interrogarlo? No llegué a interrogarlo. ¿Y él cómo estaba? ¿Tranquilo, asustado, nervioso? No, él no estaba asustado. ¿Él era un hombre frío? Sí, y arrogante también. ¿Es verdad? Sí, muy arrogante. ¿Y siguió siendo así pese a todo? Siguió siendo arrogante. Cuando usted describe arrogante, ¿qué maneras usted le veía que le hagan pensar que era arrogante? Tenía un continente de altivez, de prepotencia, y no había duda de que estaba frente a un hombre que se creía omnipotente, que se creía intocable.
Hasta el final. hasta el final. Licinio Peña Rivera tenía su asiento en Santiago, en la fortaleza de Santiago, y tenía más mando que el coronel que estaba como jefe de la plaza de Santiago. Licinio tenía más poder que él, y su poder se extendía a todo el Cibao. Era jefe de todo el Cibao. Jefe de todo el Cibao, jefe del CIN en todo el Cibao. Y en Salcedo tenía una oficina. Tenían una oficina en Salcedo. ¿Y esa oficina funcionaba cerca de los instrumentos judiciales o aparte? No. Estaba como a 5 calles más o menos. ¿En algún momento alguna familia fue a quejarse por torturas o denuncias de ese tipo? ¿A la fiscalía? Ajá. No. Nunca. No. Era una cosa que se sabía pero no se hablaba. Sí. La fiscalía en Salcedo era para asuntos de derecho común nada más, no para asuntos de tipo político. No fue un solo caso de tipo político. Doctor, usted está mirando lo que pasa a veces con la historia y a veces se encuentra algún ciudadano dominicano que dice que hace falta un Trujillo. ¿Qué usted piensa cuando escucha eso? Bueno, el que dice eso obviamente no supo, no tuvo conocimiento, no estudió, no conoció la historia de lo que fue el régimen de Trujillo. Fue el régimen dictatorial más sanguinario de toda América. Todo el mundo se sentía vigilado. Nadie sabía quiénes eran los calíes, los informadores, pero había una cantidad de calíes y el régimen se enteraba de todo lo que pasaba. Llegó a circular el rumor de que no se podía hablar en contra del régimen dentro de las casas porque en el tendido eléctrico había micrófonos para escuchar lo que se oía en las casas. De modo porque la gente vivía aterrorizada. La gente no se atrevía a hablar dentro de sus casas en contra del régimen. Así que mire la clase de régimen que fuese. En ningún otro país de América, con todos los dictadores que hubo, no se registró un caso similar. Ni con Porfirio Díaz, ni con Vicente Gómez, ni con ninguna de esas gente. Doctor, usted fue Ministerio Público en el Distrito Nacional. Se dan dos circunstancias. Hasta 10 días antes de que maten a las hermanas Mirabal, usted estaba como fiscal de Salcedo. Y posteriormente, cuando se produce el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch, usted es el fiscal del Distrito Nacional. Era el fiscal. Son dos hechos históricos relevantes de los que usted fue parte. Por supuesto. ¿Usted recuerda ese día cuando le dan el golpe de Estado al profesor Juan Bosch? Usted era el fiscal. ¿Qué usted supo? ¿A qué hora supo? ¿Cómo fue eso para un fiscal del Distrito Nacional? No, yo fui al día siguiente como si no hubiera ocurrido nada. ¿Usted no sabía que había un golpe? Sí, por supuesto. Yo me enteré de una vez. ¿Y usted fue al otro día a su oficina? Fui a la oficina tranquilamente, como si no hubiera pasado nada. ¿Y qué pasó? Entonces, ahí ocurrieron dos hechos relevantes. Primero, yo recibí a un grupo de amigos, Euclides Gutiérrez, Ramón Andrés Blanco Fernández, Chichi Vidó, etcétera, con una carta con varias firmas repudiando el golpe de Estado y repudiando al gobierno civil resultante de ese golpe. Yo la firmé. ¿Usted la firmó siendo fiscal? Inmediatamente la firmé. Horas más tarde, me llama un coronel de la policía y me dice, magistrado, yo tengo aquí una cantidad enorme de gente presa. ¿Qué le parece si yo le mando el sometimiento y usted me manda la orden de prisión? Digo, no, coronel. Yo no puedo dictar una orden de prisión contra una persona que yo no la esté viendo. Pero es que allá no cabe. Digo, sí, yo voy a habilitar aquí la primera cámara penal donde caben más de 90 personas. En ese momento todavía el fiscal apresaba a las personas, no necesitaba la orden de un juez. Para nada, era el fiscal. Ya. Entonces, el hombre se apareció en 3 camiones llenos de gente, eran 91 personas.
preso por tontería, porque andaban de que con una media roja, con una buena Oye, roja, con una camisa roja. ¿Y por qué roja? ¿Tenían problemas con el rojo? Por- Pues ya, el rojo lo identificaban con Fidel Castro, ¿no? Ah, ya. Si Sí. tenías una media roja, por eso te arrestaban. Exactamente. Y entonces, ¿usted qué hizo? Entonces yo lo puse en libertad A todos. a 89, de Dejó dos. 91. Dejó dos. Sí. ¿Y no tuvo problemas? Bueno, amenazas, pero no problemas, ¿Amenaza por parte de quién? porque cuando el coronel regresa a la policía y le comunica a Belisario Peguero que yo había puesto en libertad a 89 de los 91, Belisario, que era un hombre con una voz tronante, ¿verdad? Y eso me lo comunicó a mí el doctor Rafael César Operman, que se encontraba ahí. Dice, Morel Cerda va a saber quién es Belisario Peguero en este país. ¿Quién era Belisario Peguero en este país? Belisario que constituye el Consejo de Estado, era mayor de la policía. El Consejo de Estado trata de designar a Secundino Peña, que había sido teniente del ejército, como jefe de la policía. Belisario se amotinó en la policía para no permitir la entrada de Secundino Peña. Entonces, el Consejo de Estado no tenía mucha fuerza, no tenía mucho poder. No tuvo más remedio entonces que designar a Belisario Peguero como jefe de la Policía Nacional. Pero Belisario Peguero era un tipo tan particular que en esa época había una ola de robos en la capital y él lo que hizo fue que reclutó en la policía a todos los ladrones de la capital. ¿Cómo va a ser? Así como usted lo está viendo. O sea, todos los ladrones pasaron a ser parte de la policía. Pasaron a ser miembros Ese de es la el problema Policía de la Nacional. policía de raíz. Sí, Esa fue la raíz con la que se hizo la policía. exactamente. Doctor, la historia en República Dominicana, según se cuenta hasta este momento, ¿a usted le parece, si usted la fuera a calificar, cómo usted la calificaría? Que hay que reescribirla. Hay que reescribirla. Hay que reescribirla, sí, porque la mayoría de los escritores se cuidaron de no acusar a una familia o una persona determinada por vínculo de parentesco o por lo que fuera. Y entonces, pues, Mucha gente se salió con la suya. muchos episodios de la era de Trujillo se quedaron en penumbra. Pero además, ¿usted cree que con la muerte de Trujillo terminaba la dictadura? No, por supuesto que no. ¿Qué pasó? La dictadura continuó a través del aparato militar, donde pareció que sí ya había terminado, ya fue en el gobierno de Guzmán, en el año 1978, con 29 generales y coroneles fueron puestos en retiro, que eran los trujillistas. Entonces ahí quedó desmantelada la Fuerza Armada. Ya las Fuerzas Armadas dejaron de ser un poder y quedaron a merced de que el presidente de turno cambiara los mandos militares, los jefes de Estado Mayor, el secretario de la Fuerza Armada, etcétera. Doctor, ¿usted no supo si en el caso de Clodoveo Ortiz, en el caso de los asesinos de las hermanas Mirabal que fueron condenados, por qué no se cumplió la condena? ¿Y qué pasó con Clodoveo? Ellos estaban presos en la fortaleza Osama. Cuando estalló la guerra de abril, el coronel Montearache fue y se presentó ya en la fortaleza y lo puso en libertad a todos, y también a Yoyo Hernández, que estaba preso porque había matado a alguien en una riña. De Clodoveo no se supo nada, No, jamás. jamás. Yo no supe más, nunca Usted nada. no supo más nada de dónde fue. No, jamás. Entonces, este señor Montes Arache fue quien liberó, dice usted. Liberó a todos ellos. La madre de Mirabal le escribió una carta a García Godoy, ¿verdad? Siendo yo García Godoy presidente, quejándose de que habían puesto en libertad a esta gente, pensando que había sido una disposición del gobierno de García Godoy.
¿Usted piensa que no? Y García Godoy respondió inmediatamente, Que no. negándose y aclarando que esos presos, cuando él entró a la presidencia, ya habían sido puestos en libertad. Y es verdad, habían sido puestos en libertad cuando estalló la guerra de abril por el coronel Montearechi. De alguna manera, la historia dominicana, los casos de mayor injusticia y de abuso de este tipo, parece que se quedaron impunes. Sí, por supuesto, claro. Toda esa gente que mataron en Santiago. Los panfleteros, por ejemplo, Ellos lo mataron en la 40. en la 40. En la 40. Se dice que Clodoveo participó en la muerte de los panfleteros. Clodoveo Ortiz, Sí, por supuesto. Estaba ahí. Clodoveo estaba en la 40. en ese momento. Sí. A ellos le dijeron que quedaban en libertad y salieron, porque todos los demás detenidos sabían que no era verdad que lo iban a poner en libertad, pero iban muy jubilosos pensando que lo iban puesto en libertad y ahí se oyó el tiroteo ahí mismo en la 40. Y Mataron a todos. Cuando los mataron ahí mismo. 24 jóvenes. Exacto. Doctor, a los jóvenes de hoy, que quizás no conozcan tanto los hechos que pasaron, que un juez era designado, por ejemplo, con una carta de renuncia previa, ¿qué usted le diría? ¿Qué deben hacer? ¿Usted quiere ser parte de un gobierno así, todavía conociendo todos estos detalles? Usted conoce la historia, usted fue a la escuela, usted se enteró por algún otro medio de todos los hechos horribles que ocurrieron durante la era de Trujillo, de todos los asesinatos incontables, de la matanza de los haitianos, que fue un genocidio condenado por el mundo entero. Bien, entonces, si usted considera que todo eso está bien hecho, bueno, es lógico que usted piense que le hace falta un Trujillo. Pero si usted interioriza bien el asunto, y se percata bien de lo que horrible que fue vivir en aquella época, que el que no era trujillista estaba condenado a muerte, pues lo piensa dos veces. Gracias, doctor, por estar acá. No, gracias a usted. Un honor. Señores, terminamos esta conversación con el doctor Morel Cerda. Muchísimas gracias. Es un documento histórico relevante porque creo que hay hechos que él fue testigo y que es oportuno escuchar. Es una forma de recuperar la historia dominicana. Seguimos con este programa muy agradecidos. Bajo un cielo que no anunciaba tormenta, la noche danzaba con luces y risas, hasta que el acero gritó su sentencia y el techo cayó como un trueno sin prisa. El aire se tornó en un grito ahogado, vidrios, concreto y un humo espeso, cuerpos buscando un último abrazo, ojos abiertos, fijos al regreso, sueños truncados por la gravedad, una fiesta sellada en sufrimiento, una ciudad rota en su verdad, madres con llanto que no se detiene, hermanos que buscan entre el polvo gris, amigos con la culpa que no entiende cómo la vida puede huir así. El jet set, templo de gozo y olvido, ahora es memoria de un cruel quebranto, un sitio maldito sin más sonido que el eco de un tumor hecho llanto. Y en cada flor, en cada vela encendida, renace el reclamo por lo que faltó, un techo seguro, una salida.